Recuerden que la comunidad de los esenios era una comunidad mística que creía precisamente en esto, en la destrucción del mundo, en la llegada inminente de un apocalipsis en el que las fuerzas del mal serían derrotadas y los hijos de la luz, o sea, ellos, como elegidos del pueblo judío, serían los que serían salvos. Y el libro de Enoch narra algo muy interesante sobre ese momento, ¿no? Ese apocalipsis, ese fin de los tiempos. Lo voy a leer directamente del libro para que vean lo interesante que nos habla el libro de Enoch. Dice así: visión de la destrucción de la tierra. Así dice el libro de Enoch. Dice: ahora, Matusalén, hijo mío, o sea, Enoch está hablándole a su hijo Matusalén, te manifestaré todas las visiones que he tenido y las recapitularé ante ti. Tuve dos visiones, cuenta él. Yo estaba acostado en la casa de mi abuelo, Mahalalel, y vi en una visión cómo el cielo colapsaba, se soltaba y caía sobre la tierra. O sea que Enoch está viendo una visión donde se le revela cómo sería el fin de los tiempos, cómo sería el fin del mundo, qué sucedería al final de los tiempos. Y él dice así: vi una visión y vi cómo el cielo se colapsaba, se soltaba y caía sobre la tierra. Cuando cayó sobre la tierra, vi esta devorada por un gran abismo, montañas suspendidas sobre montañas, colinas abatidas sobre colinas y los grandes árboles separados de sus troncos, arrojados y hundidos en el abismo. Entonces una palabra cayó en mi boca. Alcé mi voz para gritar y dije: la tierra será destruida. Wow. Entonces mi abuelo Mahalalel me despertó, pues yo estaba acostado cerca de él, y me preguntó: ¿por qué gritas así, hijo mío? ¿Por qué profieres semejante lamento? Le conté toda la visión que había tenido y me dijo: así como tú has visto una cosa terrible, hijo mío, ya que es terrible la visión de tu sueño sobre los misterios de todos los pecados de la tierra, así la tierra está a punto de ser devorada por el abismo y aniquilada por una gran destrucción. Y ahora mira esto, qué interesante lo que dice el libro. Ahora, hijo mío, levántate y ruega al Señor de gloria, ya que tú eres fiel, para que permanezca un resto sobre la tierra y que Él no la aniquile completamente. Hijo mío, desde el cielo vendrá todo eso sobre la tierra, y sobre ella habrá una gran ruina. O sea que, según lo que nos dice el texto místico judío antiguo, esta comunidad que toma el libro de Enoch como una obra fundamental. Recuerden que es un texto de los esenios y otras comunidades judías antiguas aceptan el libro de Enoch como una de estas obras que está revelando detalles sobre el futuro de la humanidad, la futura destrucción, donde dice aquí: la tierra será devorada, destruida. Y sigue diciendo: después de que me levanté, dice Enoch, oré, imploré y supliqué, y escribí mi oración para las generaciones del mundo, y te mostraré todas estas cosas a ti, Matusalén, hijo mío. Cuando bajé, miré al cielo y vi el sol salir por el oriente, la luna ocultarse por el occidente, algunas estrellas, la totalidad de la tierra y todas las cosas que Él ha creado desde el principio. Entonces bendije al Señor del juicio y lo ensalcé, porque Él hace salir el sol por las ventanas del oriente, de manera que ascienda, que brille en la faz del cielo, vaya y se mantenga por el camino que Él ha señalado. Es muy interesante lo que dice acá, porque luego la siguiente sección es una oración. Fíjense qué interesante, es una oración que el mismo Enoch compuso
donde él está pidiendo y clamando al Santo, a Dios, clemencia para que permanezca un resto de seres humanos que sean los que sobrevivan a esa gran destrucción que viene. O sea, los justos sean los que sobrevivan a esa gran destrucción.